Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy lo primero que vamos a comentar es lo que hizo ayer MicroStrategy. Ya sabéis que el domingo había publicado un gráfico con los puntos anaranjados Michael Saylor y con un mensaje eh, que no dejaba ver qué es lo que estaba, qué es lo que iba a hacer, qué es lo que iba a comentar el lunes, qué es lo que había hecho la semana pasada. Y ya tenemos lo que hizo la semana pasada. Strategy vendió acciones de MicroStrategy por valor de 467 millones de dólares sin tocar los Bitcoin que tiene. Siguen teniendo los 843.775 Bitcoin y tienen 3.000 millones de dólares en efectivo para pagar los intereses de la deuda. Con lo cual, lo que están haciendo es aumentar eh, el tiempo que van a poder pagar la deuda sin vender nada si no quisiesen, ¿vale? Pero seguramente aprovechará para seguir vendiendo cuando tenga oportunidad, tanto acciones de MicroStrategy como Bitcoin, para asegurarse que tenga mucho tiempo para pagar esos intereses. O sea que lo que está haciendo es intentar asegurarse que aunque el mercado se mantenga en estos niveles durante mucho tiempo, tener dinero suficiente para pagar los intereses sin tener que vender muchos más Bitcoin de los que ha vendido hasta ahora. Al final, lo hemos comentado muchas veces, la estrategia de MicroStrategy es a largo plazo y es que suba Bitcoin. Mientras Bitcoin esté estancado, si pueden pagar los intereses de la deuda, no tendrán ningún problema y es lo que se está intentando asegurar Michael Saylor, tener esa cantidad de dinero suficiente como para esperar 2, 3, 4 años, lo que haga falta, con los Bitcoin en cartera sin tener que venderlos hasta que Bitcoin por fin suba. En algún momento subirá, evidentemente. Se ha quedado un poco estancado y también nosotros pensamos que se va a estancar. Quizás también lo piense Michael Saylor y por eso están haciendo ese colchón para tener suficiente para cubrir esos intereses de la deuda. Si en algún momento tiene algún repunte muy fuerte Bitcoin, seguramente venderán Bitcoins para cubrir ese coste con una venta de Bitcoins a precios altos, ¿no? Pero si no sube Bitcoin, pues irán alternando. Un día venderán un poco de acciones, otro día venderán un poco de Bitcoin, según vayan viendo lo que les conviene. Pero la liquidez que hay en el mercado es brutal y, como veis, tiene facilidad para sacar una cantidad importante de dinero vendiendo acciones sin que se mueva apenas el precio, porque el precio más o menos sigue estando parecido que lo que estaba la semana pasada. O sea que no ha habido... las ventas de MicroStrategy no provocan caídas de precios enormes, ni mucho menos, ¿no? Bueno, vamos a leer un poco la noticia por encima, pero es lo que os he contado, ¿no? Nos dice, Strategy aumentó sus reservas de dólares estadounidenses a 3.000 millones tras vender 466,7 millones de dólares en acciones de MicroStrategy, manteniendo sin cambio sus tenencias de Bitcoin, que son 843.775. Bueno, aquí nos explica un poco todo, no vamos a entrar a leer más, pero bueno, esa es la noticia del día de ayer. Y por otra parte, pues el mercado cayó porque subía mucho el petróleo. Esa subida del petróleo hacía que las bolsas cayesen y Bitcoin corrigió porque no pudo romper la resistencia. Y hoy nos hemos levantado con un ligero rebote, 0,69%. Como veis, ayer se apoyó en la línea verde, que es el soporte. Mientras no pierda esa línea verde no hay problema y seguramente durante esta semana volverá a atacar la línea anaranjada. Lo que pasa que, claro, la línea anaranjada, daros cuenta que cada vez va más abajo, con lo cual, aun superando la línea anaranjada, si no supera la resistencia de los 64.500, pues no avanzaremos más. Es decir, es muy importante superar las resistencias horizontales, no solo la línea de tendencia. La línea de tendencia estaría muy bien que la supere, pero superar la línea de tendencia los próximos días, como la línea de tendencia va bajando y cada vez va más abajo, solo nos garantiza que al menos rebotaría hasta 64.500 otra vez. Pero tenemos que superar 64.500 para seguir avanzando hacia la zona de 66.500, que es el siguiente nivel. Esos son los niveles de resistencia, esos son los niveles que tiene que pasar. Está entonándose en el día de hoy. Si los mercados a la tarde van bien, seguramente podamos estar acercándonos a 63.500, que es donde está la línea esta anaranjada en el día de hoy. Superarla va a ser difícil en el día de hoy, pero por lo menos si nos quedamos ahí, es posible que mañana, si todo va mejor, si el petróleo empieza a bajar un poco, etcétera, si el conflicto no sigue adelante,
es posible que mañana ataquemos otra vez la zona de la línea de tendencia bajista, incluso la zona de 64.500. Pero luego ahí, otra vez, vuelve a haber resistencia y veremos a ver qué pasa. Estamos un poquito a la expectativa. La vela semanal se ha torcido un poco en la apertura, pero no tiene mal aspecto del todo. O sea, esto es fácil que se pueda dar la vuelta durante la semana. Estamos a martes y apenas acaba de comenzar el martes. Así que todavía esta vela podría llegar a ser positiva y podría llegar incluso hasta la resistencia que tiene en los 65.700, que es el cuerpo de las velas del día 8 de junio y 15 de junio. Con lo cual, bueno, pues podemos tener una semana positiva por delante todavía, a pesar de que ha iniciado de momento mal. Y en el gráfico horario, pues vemos que las cosas mejoran un poquito después de la caída de ayer. Ayer caía bruscamente, pero a partir de la 1 de la noche, a partir de que cambiaba la vela del día, empezábamos a remontar, pasábamos la primera resistencia que hay en 62.300 y como veis ha ido avanzando y en esta última hora está intentando romper otra resistencia que tiene en 62.783 en este gráfico horario que corresponde con estas velas de las 17 y 16 del día de ayer, 17 horas y 16 horas. Y parece que está intentando romperlo ahora justo, ¿no? A ver cómo cierra, quedan 14 minutos para el cierre de esta vela, pero parece que nos vamos hacia la siguiente resistencia, que sería 63.200. Así que, como digo, se está entonando el mercado, está empezando a comportarse un poquito mejor. Repasamos ya rápido las altcoin y con eso terminamos. AAVE subiendo un 1,05%, está comportándose bastante bien en las últimas semanas. Cardano repitiendo, pero ya veis que está muy hundida en los mínimos. BGB baja un 1%, no termina de arrancar. Tuvo un día muy volátil antes de ayer, pero después parecía que se estabilizaba. Y hoy vuelve a caer, no termina, como digo, de arrancar, no termina de tener licencia Mica tampoco. Entonces, pues tenemos esos movimientos a la baja. BNB, sin embargo, ayer subió bastante, hoy baja un poquito, pero el comportamiento parece que está empezando a mejorar. Tiene una línea bajista que está muy cerquita de superar. Aquí lo voy a pasar por los cuerpos de la vela porque hay muchas mechas que se salen un poco de la situación, pero estamos avanzando hacia esa línea anaranjada y si en el momento que la cruce, pues seguramente tendremos subidas. Ethereum bajando un 0,45%. Uy, perdón. No, que me he equivocado. Esta es Ethereum Classic. Ethereum subiendo un 0,43%, 45 ahora mismo, rompiendo la resistencia de los 0,02830 en el día de ayer y hoy está también por encima de ese nivel. Esto es bastante positivo y seguramente nos está indicando que también Bitcoin va a subir, porque ya digo, si no, no subiría Ethereum. La gente no se atrevería a comprar Ethereum si no estuviese pensando que va a subir Bitcoin. Así que esto nos anima a pensar de que Bitcoin seguramente superará esa línea bajista en los próximos días. MicroStrategy ayer cayó, evidentemente, porque estaba cayendo Bitcoin, hoy seguramente subirá y también intentará superar su línea bajista en los próximos días, lo cual sería muy importante también. Cuanto más suba MicroStrategy, más fácil también recaudar dinero, porque tienen que vender menos acciones para recaudar lo mismo, ¿no? Así que esperamos también que rebote con fuerza en las próximas semanas. Solana apoyándose en el soporte en el que está ahora superando Ethereum, o sea que están en el mismo punto ahora mismo, incluso mejor un poco Ethereum y eso que iba peor. Arrancó Solana con mucha más fuerza, rompió la resistencia, se fue mucho más arriba y sin embargo ha caído últimamente y ahora le ha sacado hasta ventaja Ethereum. Así que ya veis, andan así, sube un poco primero Solana, luego se queda estancado y sube Ethereum, andan así. Tron cayendo y parece que baja hacia la línea de tendencia, esta línea azul que tenemos aquí. XRP baja un 0,53%, fijaros que ha perdido el soporte y no rebota, así que mal, ya lo dijimos que no tiene motivos para subir tampoco. Y ZK sube un 1,71, ayer cayó bastante, como os he dicho muchos días, no creo que vaya muy lejos de esta zona y lo más probable es que este token caiga de precio. Y por último tenemos a Bitcoin que como veis en estos últimos momentos está intentando mejorar, acercándonos ya otra vez a los 63.000 y como digo esta semana no tiene mala pinta. La vela semanal creo que va a ser positiva, creo que podemos ir a la zona de 65.000 y pico como hemos dicho
pero todavía pues tenemos que romper esas resistencias que hemos comentado al principio del vídeo, ¿no? La línea bajista a la que creo que vamos a tocar en el día de hoy, o sea que va a ser un buen día. Pero tocarla no es romperla, luego deberíamos romperla en el día de mañana y luego nos encontraríamos con los 64.500 otra vez y más adelante pues los 66.500. Así que esos son los niveles a vigilar y poco más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!